Muy buenas a todos desde Jaén. Estamos en una finca que estamos en proceso de recuperación, que le hemos quitado un pie, le hemos dejado todo un pie. Y hemos visto que tiene price en la generación que afecta a la hoja. Y hay un refrán que dice: cuando veas las barbas de tu vecino cortadas, pon las tuyas a remojar. Y explico en este vídeo por qué digo esto. Mira, esto es un olivar picual, ecológico, de pendiente. Esto es una zona, porque la pendiente más o menos andará en torno al 17-18% más o menos. Esto lleva en ecológico muchos años, yo llevo gestionando esto un año y pico. Estos olivos estaban completamente secos, y de hecho a lo largo de esta primavera vamos a publicar vídeos de la evolución de estos olivos. Esto es un marco 8x8 artrebolillo, 200 plantas por hectárea, y hacemos el manejo que hacemos siempre, es decir, quitamos la hierba bajo copa, hemos dejado el metro de cubierta vegetal obligatorio y ahora pues hemos empezado por una parte que está allí detrás, que estamos eliminando ya la cubierta por completo, y vamos a venirnos después aquí. Esta finca es picual, como os decía, y le hemos quitado de 2 pies, la hemos dejado en un pie para poderlo hacer una recolección mecanizada, y también porque es una finca donde el suelo es más bien regular, no llueve demasiado, no está en riego. Estos son trozos de goma viejos. Eso no está funcionando para nada, lleva muchos años que no funciona. Y lo que hemos hecho ha sido regular volumen de copa, quitando pies. Aquí hay olivos que se han quedado más chicos y olivos que se van a quedar mejor, ¿no? Fijaros que la finca pues, ha tenido muchos daños en la recolección en años de atrás. Este año pues, no se han limpiado, este año lo único que se ha hecho ha sido quitar pies. Y quiero que veáis en esta finca dos cosas concretas. La primera, aquí han caído casi 200 litros durante el mes de marzo, 160 o 170, una cosa así. Aquellos que decían también que este sistema de manejo del suelo producía erosión, pues ya estáis viendo la erosión que hay, es cero, ni una, no ha corrido, eso son pisadas del tractor, no es erosión. No ha corrido ni media gota de agua. De hecho, aquello de enfrente está todavía sin pasar el conquirde después de la lluvia, esto se pasó antes, y ahí podéis ver que tampoco se ve erosión de ningún tipo. Eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué decía lo de cuando veas las barbas de tu vecino cortadas, pon las tuyas a remojar? Pues bien, lo digo por lo siguiente. Si nos acercamos, se ven, a ver si ahora justo en este olivo no se va a ver, sí se ve. Si nos acercamos se van viendo cositas como esta. Se van viendo hojitas con ese aspecto, ¿vale? Se ven hojitas con este aspecto. Fijaros, ¿veis? Ya empieza a aclararse un poquito la sintomatología. ¿Esto qué significa? Que estamos hablando de la generación del price, generación que afecta a la hoja. ¿Esta generación puede generar muchos problemas al olivo? En principio no genera ningún problema, salvo que tengamos mucho price. El problema viene en la generación de flor y de fruto. Entonces, ¿qué significa lo que venía diciendo con el refrán? Que tenemos que estar pendientes. Cuando llegue la floración, si vemos gusanos, vemos que hay price, si vemos que hay palomitas, tenemos que tratar. En ecológico no hay mucha alternativa para el tratamiento de price, pero principalmente en floración nosotros no recomendamos tratar en floración con fertilizante, pero sí recomendamos tratar para el price en caso de ser necesario. ¿Cómo se trata el price en ecológico? Se trata en floración con Bacillus thuringiensis. Yo sé también que hay alguna piretrina natural que o se está autorizando o está autorizada. Eso, contactad con mi equipo, porque si sois personas que confiáis en nosotros, pues os pueden pasar el tipo de producto que estamos hablando. Pero lo importante es que cuando vais viendo ya que en la generación en esta fecha ya tenemos price en la hoja, de hecho se puede ver muy bien si le das la vuelta, a ver si lo tengo por aquí, si le das la vuelta a las hojas que están así como marroncitas, se ve que hay algún bichejo que se ha comido la hoja, pues eso es el price. Entonces en ecológico hay que estar muy pendiente, en floración, bueno, en ecológico y en convencional, hay que estar muy pendiente de si cuando empieza a verse la flor abierta vemos gusanos o vemos price, pues tenemos que tratar para evitar una pérdida importante tanto de floración como de cosecha. Aquí tenéis cómo están creciendo las varetas que le hemos dejado para que cierren el olivo en este lado. Fijaros que a las alturas que estamos a 20 de marzo del 2025, pues fijaros cómo están brotando ya, ¿vale? Entonces, si
estáis andando por vuestro olivar y veis hojas del tipo que os he dicho que están comidas por detrás, como esta por ejemplo, ¿veis? Esa hoja, si la miráis por detrás, veis que está comida y que algunas veces hay cagarrutillas. Eso es spray. Si tenéis spray en la hoja, seguramente tengáis spray en la flor y en el fruto. Por tanto, tenedlo en cuenta para hacer el tratamiento fitosanitario cuando llegue la hora correspondiente.